Señor, toma a este hombre tuyo y úsale para la gloria de tu nombre y para que proclame tu palabra a cada corazón presente en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Pueden sentar. Al entrar a esta iglesia, a este templo, tuve la sensación de entrar a la iglesia donde yo acepté al Señor cuando tenía 13 años de edad. El piso muy parecido, las bancas son casi igualitas, un balcón muy parecido y hasta un reloj para que el predicador no se pase de la hora. No sé si en esta iglesia tienen conectado ese reloj a una plataforma, porque el pastor cuando habla mucho se entusiasma y el reloj abre un hueco y se lo traga. El pastor me ha dado permiso para utilizar la próxima hora y primero darles un saludo de la congregación de Siloé en Quito, Ecuador. Tengo el privilegio enorme de pastorear una iglesia joven, 10 años aproximadamente, y en ella tengo varios cubanos. ¿Qué les parece? Allí asisten Darina y Dani Ortiz, junto con sus familias. De manera que agradezco a Rubén y a Anaís por su cariño al recibirme y aguantarme estos días aquí en medio de ellos. Pero para mí ha sido una bendición venir a su tierra, conocer su iglesia, conocer a su pastor, estar visitando Santiago de Cuba, toda una experiencia. Me parece algo increíble. Yo me voy muy bendecido de mirar a Cuba, ha sido mi primera visita. Como el pastor lo estuvo presentando, yo soy médico oftalmólogo y hoy estoy involucrado con el Ministerio de Salud de mi país y soy el director nacional de trasplantes. Mi país está comenzando y despertando a esta nueva técnica que se ha dado como un salto enorme en el mundo, y eso significa tener nuevos conocimientos, nuevas maneras de tratar enfermedades. Yo digo en broma que es una bendición que cuando el Señor nos levante será con cuerpos nuevos y transformados, porque si no, imagínese el lío que se va a armar con órganos trasplantados. Menos mal el Señor no va a pedir los originales, porque si no estaríamos en un lío. Dame tu córnea, préstame tu hueso, devuélveme tu hígado, ponte mi riñón. Ahora se hace de todo en el mundo. Pero parecería también en la vida cristiana que tuviéramos que experimentar cosas especiales para entender lo que Dios está haciendo. Hay una manera de entender esto cuando uno lee la palabra de Dios y encuentra que la pregunta más importante posiblemente de la humanidad es esta: ¿vive mejor el impío que el creyente? ¿Vive mejor el impío que el creyente? ¿Vive mejor el que no cree en Dios que el que cree en Dios? Y esta es una pregunta que puede a nosotros acongojarnos y a ratos ponernos en aprietos, porque podemos ver un mundo lleno de comodidades que lo disfrutan los ladrones, los mentirosos, los gobernantes, los no gobernantes, las autoridades. El que es pillo parece que vive bien. Oiga, y hay ratos en que a nosotros como cristianos se nos viene la estantería encima. Vienen las calamidades una tras otra y uno no alcanza a levantar la cabeza para tomar vuelo y ya le cae la otra encima. Y uno dice: Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Yo por qué tengo que aguantar tanta cosa? Si yo he sido justo, si yo atiendo tus preceptos,
Si yo conozco tu palabra, ¿por qué me pasa a mí esto? Ahora, yo quiero hacer una ligera introducción para llevarlos y pedirles a ustedes que me acompañen con su Biblia a buscar el libro Segundo de Reyes, que lo utilizaremos esta mañana porque es el texto básico del mensaje. De paso, yo estoy muy metido en el mundo ahora, ayudando a lo que es el programa de trasplantes. Y yo les voy a contar por qué estoy hablando cada vez más de los trasplantes. Pero yo tengo un concepto con el cual quiero partir. Mire, si Jesucristo vino a dar su vida por usted, fue a la cruz, dio su vida para salvarnos. Yo lo único que estoy diciendo es, cuando usted muera, sea capaz de dejar lo que Dios le dio, porque hay otros que lo necesitan. Y no se preocupe, sus ojos todavía van a servir en otra persona, sus riñones van a servir en otra persona, su hígado, su corazón, sus pulmones. Ahora se aprovecha la piel. En mi país hay un hospital de niños que tiene muchos con quemadura y se usa piel de muertos para recubrir las zonas quemadas de los niños y reconstruirles el cuerpo. Y se salvan vidas. Mire, cuando ya estamos muertos, el Señor sabe que este cuerpo está diseñado para que se vaya. Y en pocas horas ya no sirve para nada. Los gusanos lo van a disfrutar. Pero tenemos que entender que el Señor nos va a levantar con cuerpos nuevos. Y cuando nosotros lo entendemos y sabemos que cuando vamos a morir estamos en presencia del Señor, oiga, viene un alivio. Y si Jesús dio su vida por mí, ¿cómo yo no puedo dejar algo para aquellos que lo necesitan? Ahora bien, vuelvo otra vez a la pregunta, ¿por qué sufrimos tanto en la vida y a veces nos parece que nos cae todos los males? Yo tengo una historia en Segunda de Reyes, el capítulo 20, y la vamos a leer con cuidado. Esta es la historia de uno de los mejores reyes que tuvo Israel, el rey Ezequías. Y los buenos lectores de la Biblia lo conocen. Dice la palabra de Dios lo siguiente: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esa ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ahora, este rey Ezequías tiene una historia monumental en el pueblo de Israel. Este rey dice que no se apartó nunca del camino de Dios. El capítulo 18, el verso 5 y 6, nos aclara un poquito de la historia de este hombre. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él,
sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Óigame, y en un capítulo aparece la historia en la que dice que Ezequías cayó enfermo de muerte. Había estado sanito, había sido el mejor hombre que Dios había tenido en ese pueblo como rey, y de repente cayó enfermo de muerte. La pregunta es, ¿por qué los cristianos sufrimos? ¿Y por qué nos caen los males y una enfermedad terrible nos agobia? Y yo me quiero arrimar a esta historia para contarles mi historia. Yo no soy un rey. Yo nací en un hogar muy humilde en Ecuador. Fui entregado al Señor como lo hicieron esta mañana con este niño, mi abuela y mi madre, porque mi padre desapareció de la escena. Esa es otra historia. Tengo que volver otra vez a Santiago para contarles varias historias, pero esta solo les menciono. Yo conocí a mi padre cuando yo tuve 22 años de edad. Entonces yo viví con mi abuela y viví con mi madre. Pero ellas, mujeres de Dios, me pusieron bajo el amparo de Dios. Y aprendí la palabra de Dios desde muy niño. Iba a la escuela dominical, cantaba con el coro de niños, programas de Navidad y todo el jolgorio que significa estar metido a esa edad con los niños. Yo lo disfruté en esa iglesia. Crecí en el Evangelio y a los 13 años de edad yo recuerdo haber quebrado mi corazón y haberle dicho: Jesús, ven a mi vida. Y para la gloria de Dios, nunca aparté mis pasos del Evangelio. Hoy tengo 55 años y puedo decir que toda mi vida fue dedicada al Señor. En los tiempos en que yo quería y tenía esta lucha, porque me encantaba la medicina, pero me encantaba el pastorado, no había las facilidades que ahora hay para tomar un curso por computadora, por a distancia. No, o hacías una cosa o hacías la otra. Y yo decidí por la medicina y me lancé a la medicina, porque ahí hay otra historia de por medio. Tenía yo un hermano muy enfermo del corazón y yo le dije al Señor: yo quiero ser cardiólogo para un día curarle a mi hermano. Y eso me llevó a la medicina, con mucha pasión. Él falleció cuando tenía 17 años y yo estaba en segundo año de medicina. Y eso para mí fue una frustración también, porque dije, me metí a medicina para ayudar a mi hermano y no alcancé, no llegué. Pero el Señor me fue mostrando cosas en el camino y yo seguí avanzando en la carrera de medicina, pero lateralmente yo me fui armando mis cursitos en teología, en consejería, en homilética, en todo lo que los seminarios daban, pero no tenía calificaciones. Lo hacía porque yo quería estudiar las dos cosas. Y fui creciendo, y otro capítulo de mi vida fue encontrar a mi esposa. Yo sé que los muchachos quisieran que me quede en eso, pero esta mañana no hay tiempo. Teníamos quinto año de medicina y una cosa, muchachos, le dije al Señor: si esta mujer no te pertenece, por más enamorado que yo esté, no me casaré con ella. Y le conté a mi pastor mis aflicciones de romanticismo, de dejar de comer porque estaba enamorado, de dejar de dormir porque estaba enamorado, de esa edad del burro que todo el mundo pasa. Yo la viví. Y un día mi pastor me acompañó a dejarla en su casa. Oiga, esta es una historia loca. Yo veo que ahora los jóvenes buscan estar solitos y llevársela solitos a la novia. Y no importa lo que pase. A mí me importaba mucho que ella conociera al Señor. Y yo no fui solito, fui con mi pastor. ¡Qué enamorado más tonto! Irme acompañado de un hombre viejo, el pastor acompañándome. Pero yo le había dicho: Señor, si ella no te acepta, si ella no rinde su vida, vea, porque a mí me enseñaron que no debe haber yugo desigual con los incrédulos. Y comencé a pedirle a Dios.
Y esa noche ella aceptó a Cristo. Oiga, yo lloraba como niño. Y yo dije, Señor, no busco más. Aquí me quedo. 5º año de medicina, nos casamos. Y ella es médico también, es oftalmóloga también. Ahora, hicimos un acuerdo. Ella atiende el ojo derecho, yo el izquierdo, y así nadie pelea. Y hemos crecido juntitos. Y ella ha ido siendo mi ayuda idónea cada vez más. En el próximo mes de agosto cumplimos 32 años de casados. El Señor nos ha bendecido con 3 hermosos hijos y con 3 hermosos nietos. Ya soy abuelo. Esa es la parte que no me gusta. No respetaron que soy joven. Pero la historia siguió, y en la medicina me enamoré de un programa en la costa del Ecuador, que está muy vecina con Colombia, es una zona selvática. Encontramos un grupo de 25,000 ecuatorianos afectados por una enfermedad que los dejaba ciegos. Y yo propuse en mi corazón dedicar mi vida a ese programa para acabar con esa enfermedad que se llama la ceguera de los ríos o la oncocercosis. Y el mes de noviembre pasado, para honra de mi Señor, no para mí, el Ecuador fue declarado libre de oncocercosis. Y no hay más ciegos por oncocercosis en el Ecuador, pero eso es la gloria para el Señor. Y para mí fue el culminar de una carrera enorme. Hace 3 semanas, por invitación, porque esto no se paga, sino que se es invitado, el grupo de 25 médicos ecuatorianos muy distinguidos, la mayoría de ellos ex ministros de salud, propusieron mi nombre para ser miembro de la Real Academia Ecuatoriana de Medicina, y fui distinguido con ese honor hace 3 semanas para la honra de mi Señor. En la medicina yo di mi vida y me metí a vivir en zonas tropicales para las cuales yo no estaba equipado. En esta zona viven comunidades nativas que se llaman los Cayapas, junto con una comunidad afroecuatoriana. Muchos negritos con muchos indiecitos, pero no se mezclan. Pero ambos se estaban quedando ciegos, gente muy pobre, muy pobre. Y propusimos trabajar con ellos. Y me metí a vivir ahí 2 semanas del mes, pero por años. Y me dio paludismo, me dio dengue, me dio de todo. Pero cuando uno es joven, una aspirina y pasa. Y uno no se preocupa de la cosa. Y tomaba una medicina para evitar el paludismo porque me dio miedo. Paludismo es cosa muy seria. Y la tomaba semanalmente. Todas las semanas 2 tabletas de cloroquina. Al final del año 98 caí enfermo y nadie sabía qué era lo que pasaba con Roberto. Para ese momento, los médicos que están aquí van a darme la razón. Nosotros no tenemos ni fecha, ni horario, ni decimos no a nada. Nos metemos en todo. Y yo era predicador en radio, en televisión, profesor del posgrado, pastor de la iglesia, 1000 de cosas metidas ahí porque las necesidades son enormes y uno cree que es el Salvador. Ahora, déjeme decirle entre paréntesis, este es un arma de Satanás. Cuando tú como siervo de Dios no sabes controlar tu vida, Satanás te va a tirar volquetas de trabajo encima hasta aplastarte. Y uno tiene que aprender que no debe ser así, que uno tiene que aprender a decir no a muchas cosas. Pero a mí me costó mucho aprender eso. ¿Qué fue lo que pasó en el 98? Caí muy enfermo, estaba en un programa de radio y la anfitriona, una señora que aceptó a Cristo conmigo, después de estar muy cerca conmigo, ella comenzó a preguntarse de qué era lo que yo hablaba, y un día aceptó al Señor ella, y su esposo, que es chileno, también vino a los pies del Señor. Estaban a punto de divorciarse, arreglaron su matrimonio. Bueno, nos llevábamos como hermanos en Cristo ahora.
y ella me llevaba a todos los programas que ella tenía. Y como yo tenía el compromiso y no sabía decir no, dicen los psicólogos que hay que tener cuidado cuando uno tiene el sí flojo y el no dañado. Eso es terrible. Y yo tenía el sí flojo y el no dañado. Entonces iba. Y un día que yo estaba hablando en la radio, confundí los personajes de la Biblia. Entonces a Moisés le hice casar con María Magdalena y comencé a cruzar, y esta señora muy inteligente se dio cuenta que algo pasaba conmigo y me quitó el micrófono. Llamó a mi esposa y le dijo: Teresa, si se llama mi esposa, Roberto está mal, algo le pasa. Y yo comencé a notar que mis ideas se cruzaban. Después me faltó mucha energía y me comenzó a crecer, dicen los españoles, la tripa. Me comenzó a crecer el abdomen. Me comencé a hinchar. Comencé a tener un estado de fatiga que antes no lo había tenido. Los colegas pensaron que era producto del dengue. Era el tercero que me daba y estaba muy mal, y comencé a quedarme en casa. Ya no daba consulta, ya no operaba, ya no daba conferencias. La cosa se puso terrible. Me pasaba viendo novelas y como confundía los personajes, entonces una novela la mezclaba con la otra y no sabía de qué se trataba. Mi esposa me hacía jugar cartas para saber si yo podía sumar o no, y no podía sumar, estaba perdido. A eso le llaman la encefalopatía hepática. Resulta que tenía un hígado destruido. Me llevaron a Estados Unidos porque mis plaquetas estaban en 20,000 y los médicos ya saben que eso es tenebroso, a riesgo de sangrar. Y me llevaron a la Clínica Mayo en Estados Unidos, tremenda institución de salud. Me hicieron varios estudios, se metieron por la yugular, sacaron biopsias del hígado, unos aparatajes impresionantes. Óigame, pero me quedé pelado. La tarjeta de crédito se exprimió así, 0 fondos. Y al final me dijeron: usted tiene cirrosis y necesita un trasplante de hígado. Mi esposa, que estaba conmigo, dijo: bueno, ¿dónde? Vamos a hablar con la señora que arregla esta cosa. Y lo que primero notamos es que se les fue la sonrisa, porque ya mi tarjeta de crédito no tenía fondos. Lo segundo que le dijeron es: necesita depositar $600,000 para ingresar en la clínica. Ah, le dije, no está mal. Como yo estaba medio tontito, para mí 600,000. Y puede llegar a costar $1,500,000 si es que las cosas no van en la primera cirugía bien, toca hacer otra y eso va a subir así. Dije, bueno, yo me voy a mi casa, recojo el dinero y regreso. El Ecuador estaba viviendo una de las peores crisis económicas. $1 costaba 4,000 sucres. Y en el año 2000, cuando yo regresé a Ecuador, uno de los presidentes cambió de 4,000 por dólar a 25,000 por dólar. Y no había forma de recoger ese dinero. Y yo se lo dije a mi mujer: mira, yo quiero morir en casa, en medio de los nuestros, mis hijos, mi familia, y no se hable más del tema. Porque yo no voy a vender la casita que Dios nos ha dado, ni voy a dejarte sin el consultorio. No. Eso es irresponsable. Yo voy a morir en mi casa. Y entonces volví los ojos a la palabra de Dios y me encontré con Ezequías. Y Ezequías dice la palabra de Dios que en aquellos días cayó enfermo de muerte. Y yo le puse mi nombre. Dije, y Roberto cayó enfermo de muerte. Y vino a él el médico, aquí en el caso de Ezequías era el profeta, pero a mí me vino el médico y me dijo: Dios dice así, ordena tu casa,
porque morirás y no vivirás. Ahora, estas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, pesaron plomo, muy pesado, porque a usted y a mí nunca se nos ocurre hablar del día de nuestra muerte. Y a mí me tocaba en la mesa del comedor con mis 3 hijos y mi esposa hablar de mi muerte, porque yo sabía que me iba a morir. Cuestión de 3 meses o 4 meses más y café con roscas, no había más. Y no es fácil. Me acuerdo verle a mi hijo levantarse de la mesa enojado. Ya va mi papá a hablar de esto otra vez. Decía, mi hijo, es que me voy a morir. Ahora, dígame usted en su mesa, en su casa, si usted comienza a hablar de esto, dice, está loco. ¿Cómo se le ocurre? Pero déjeme decirle que la única condición que usted necesita para morirse es estar vivo. Y puede pasar mañana. Entonces, esta mañana la primera cosa que tengo que decirte, hermano querido, es ordena tu casa. Y yo entendí que esto era mucho más que unas simples palabras. He descubierto en mi vida pastoral que muchos hombres tienen un desorden de vida que nunca lo han confesado a su esposa, a sus hijos. Muchas mujeres han escondido historias terribles y no han ordenado su casa. Yo nunca supe que tenía que firmar 3 hojas en blanco para que cuando yo muera, el abogado pueda hacer de mis cuentas bancarias lo que conviene y cerrar algunos trámites de ley que tocan cerrarse. Mire, yo tuve que aprender mucho en este proceso. Y el Señor me dijo, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Y yo aprendí de Ezequías esto. Pero me pasó lo mismo que Ezequías, del verso 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y queridos hermanos, yo había guardado mi vida, fiel al Señor, toda la vida. Y me volví contra la pared de mi cama y lloré. Y oré. ¿Saben por qué? Porque esta vida es linda. Esta vida no podemos decir que no nos gusta. Este ha sido un regalo de Dios y nos gusta vivirla. Y yo lloraba. Le decía, Señor, pero si yo he vivido una vida limpia y sana, he obedecido en todo lo que yo he podido tus mandamientos, ¿por qué, Señor? Y cuando leía Ezequías dije, ya hubo alguien a quien le pasó esto. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Póngale mi nombre, porque eso me pasó a mí. Y yo lloré profundamente más de una noche. Ahora mi esposa me cuenta que ella se bajaba del segundo piso donde está el dormitorio, abajo a la cocina, en la madrugada, y ella lloraba. Y ella también decía, ¿cómo puede ser que mi marido, que ha sido un hombre limpio, esté sufriendo así, Señor? Ha dado su vida por los pobres, ha servido en iglesia, él ha sido un trabajador por el reino de Dios y ahora está sufriendo. Mi mujer también sufrió, mis hijos tuvieron que dejar de estudiar porque ya no tuvimos dinero para pagar los estudios. Tuvieron que entrar a trabajar haciendo una cosita, otra cosita, porque ya no había dinero en casa. Y ellos decían, ¿y de qué valió que mi papá haya sido lo que haya sido? Y ahora mírelo y mírenos a nosotros. No estábamos entendiendo lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Nos tomó tiempo aprender a lo que era vivir por fe. Este era el momento culminante de la vida en nuestro hogar.
Yo lloré tanto que yo también le pedí al Señor, le dije, no tiene sentido que yo siga así, Señor. Ahora, lo que viene no le pasó a Ezequías, me pasó a mí. Habíamos trabajado ya el tema de mi muerte y un día vino mi hija con su novio y me dijeron muy de frente, papá, sabemos que te vas a morir, no queremos hablar más de eso, pero antes de que te mueras quiero que me lleves al altar. Oiga, me la puso difícil. Yo no sé si es más fácil morirse o casar a la hija. Yo lo comento porque a mi yerno siempre le echo bromas y le digo que él se abusó para llevarse a mi hija de ese momento. Y yo le digo, quiero que sepas lo que yo sentí. Un padre cuando entrega a su hija en matrimonio, siento lo que un músico siente con su violín. Cuando a un violinista le regalan un Stradivarius, el violín más fino, lo limpia, lo pule, lo guarda en el estuche. Esa es la hija que uno tiene. La cuida, la mima, quiere lo mejor. Y cuando uno la casa, siente que está entregando un fino Stradivarius en manos de un orangután. Tenía que entregártela porque yo me iba a morir. Ahora, déjeme decirle una cosa. Cuando usted está así enfermo, pasan muchas cosas que son importantes que yo se las diga porque creo que son vitales. Si usted tiene una enfermedad terminal, cáncer, escuché que hay alguien con leucemia ahora y voy a orar al final por los enfermos porque creo que es importante depender en Dios. Pero cuando usted esté enfermo, la vecina, la abuela de la vecina, la tía de la abuela le dicen que hay que ponerse este emplastito, que se ponga esto, que se tome esta medicina, esta agüita, esta mezcla, esta otra. Y cuando usted ya no tiene remedio, comienza a tomar todo. Y le dan de todo. Y dice, sí, tómate este brebaje. Hay unos, Dios mío, pero dice que este te cura. Bueno, le digo, que le curó a la Panchita, dame el de la Panchita y dele. Y uno comienza a sentirse amado por todos, porque todos quieren lo mejor, nadie lo hace de mala gana. Pero póngale atención a una cosa. Usted nunca negocie su fe. O usted es del Señor o está frito. Es que hubo una persona que fue un familiar de mi esposa que vino una noche y me dijo, Roberto, esta noche yo vengo a imponerte las manos porque yo soy el gran chamán y están reunidos 3 chamanes en las montañas de Santo Domingo para pedir por tu sanidad. Y yo lo quedé viendo, chamán. Le dije, querido cuñado, tú tienes que saber que yo tengo a mi Jesucristo, que murió en la cruz por mí. Y si Él no me salva, y si Él no me sana, y si Él no me toca, nadie va a poner sus manos sobre mí. Se enojó, se fue bravísimo. Oiga, pero mi fe no la vendo por nada. Así esté al filito, porque yo sé a dónde voy. Yo había aprendido que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso era mi fe y sigue siendo mi fe. Entonces yo no negociaba nada de eso. Pero me tocó aguantar un montón de presiones de todo tipo. La noche que mi hija se casó, después de haber salido del hospital en calidad de bulto, porque no podía ni pararme, los médicos entendieron, eran mis compañeros, y me dijeron, mira, vamos a hacer lo posible para que te pares ahí y entregues a tu hija, pero vuelves otra vez al hospital. Esa noche, Dios comenzó a escribir la historia. Yo no. Porque sabe que usted y yo sabemos el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ajá. Y como loritos lo repetimos. Pero cuando usted llega a esa parte en que dice, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra, párese un rato. ¿Sabe por qué? Yo había ido a la clínica Mayo, había estado en el hospital, en el Jackson Memorial de Miami, había estado en contacto con hospitales por aquí y por allá. Y yo le pedí a mi Dios, muy sinceramente, Señor, sálvame, yo quiero vivir, yo no quiero dejar a mi mujercita, yo no quiero dejar mis hijos, yo no quiero perderme esta vida todavía. Señor, yo quiero servirte en esta tierra. Pero me olvidaba de eso, hágase tu voluntad. Y yo me le metía por debajo de la puerta al cielo mi agenda y mi carpeta y le decía, hágase mi voluntad. Y se la pasaba. Y Dios cogía mi carpeta y me la rompía en la cara. No hay cosa más dura para nosotros que ver que el Señor rompa tu agenda y dejar que Él haga la agenda de tu vida. Sabes que en mi lista había un montón de nombres de personas que yo decía, este puede hacer esto, esto otro va a hacer esto, esta otra me va a dar esto, esto otro. Y en esa lista nunca apareció la que Dios hizo. Porque esperé mucho de los que yo creía y nunca aparecieron. Y fue Dios quien escribió la lista de los que usó para sanarme. Deja que el Señor haga tu agenda. Cuando estás en emergencias, cuando estás sufriendo, cuando te estás muriendo, deja que el Señor haga la lista. Él es el dueño de todo. Y a mí me costó trabajo entender eso. Y fui al matrimonio de mi hija y ahí el Señor comenzó a hacer la lista. Apareció un cuñado, un concuñado que hacía años que no lo veía, ni él me veía a mí. Y cuando llegó a la boda, se impresionó de verme. Entonces él preguntó a mi esposa si él podía hacer algo por mí. Yo no sabía que él era el gerente de una de las empresas de seguros de salud más grande que hay en el mundo. Que el dueño de esa empresa era un español, que era el jefe de él. Y cuando Patricio vino y me dijo, Roberto, ¿me permites hacer algo? Yo sentí algo diferente a lo del chamán. Este otro no, este otro venía con mucho respeto y me dijo, ¿tú me permites hacer algo? Le dije, bueno, gracias. A las 24 horas recibí una llamada desde España. Un hombre con una voz tipo española, ¿no? Hombre, que me han dicho que estáis enfermo, que necesitas atención. Y yo estaba asustado y tan débil. Yo, sí, yo soy. Que tenéis 24 horas para llegar porque te tengo lista la cita con el mejor trasplantador de hígados que hay en Europa. Y yo, bueno, gracias. Oiga, comenzaron a moverse en ese ambiente personas que yo nunca puse en mi lista. Unos consiguieron los pasajes gratis en el avión, otros consiguieron la entrada a España. Hubo un hermano argentino que estuvo en mi iglesia poquito tiempo atrás de este evento y se acordaba de mí. Él me estuvo esperando en el aeropuerto de Madrid y yo le dije a mi esposa, mira, hemos gastado todo el dinero, no hay dinero para ir los dos. Pero mi hijo, el tercero, muy fornido, muy alto, me dice, pero papi, yo sí me voy contigo. Le dije, bueno, total, tú puedes cargar las maletas y vas a hacer un buen trabajo. Y Ricky se fue conmigo. Llegamos y yo estaba perdido. Me metieron en camilla y me trataron lindo en el avión. Me fui. Total, no podía ni comer. Llegué y una hermana del África, en una iglesia, había escuchado que viene un hombre de Sudamérica muy grave y que necesita alojamiento. En un hogar humilde, tremendamente humilde, hizo un espacio y nos recibió.
Y yo solo lloraba. Yo no tenía palabras. Yo decía, Señor, esto yo no lo escribí. Yo te dije Jackson Memorial, Clínica Mayo. Señor, y comencé a entender que el Señor rompió mi agenda y que Él estaba haciendo la que le convenía a Él, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Yo había leído en Apocalipsis 1 y hasta había predicado el verso 6 de que el Señor nos va a tratar un día como a sacerdotes y reyes de su pueblo, pero nunca lo había vivido. Cuando llego a España, el hombre que me llamó apareció en una limusina negra y 4 o 5 vehículos de guardias alrededor de él. Y yo me asusté, dije, la policía, ya me fregué, ahora sí, ya era lo que me faltaba, dije yo, ya, ni aún llego, me van a mandar de vuelta. Y se baja este hombre que yo no lo conocía, preguntó por mí, era el consejero económico del presidente Aznar. Yo, chiquito, dije, ¿y este hombre? Me dice, hombre, es que mañana tengo hecha la cita contigo, te va a ver el cirujano, el mejor cirujano de Europa. Es el médico de su santidad. Dije, pero yo no hice nada. ¿Por qué me acusan? Y yo estaba asustado. Al otro día me llevaron a este hospital y un hombre alto, espigado, tremendo cirujano que hace los trasplantes en Europa, compañero de Christian Barnard, el que hizo el primer trasplante de corazón. Eran compañeros los dos en trasplante. Oiga, el doctor Enrique Moreno González. Pero me examinó por pedido de este otro amigo que yo tampoco lo conocía. El señor lo conocía, yo no. Y me dice, hombre, pero si está arruinado tu hígado, necesitáis un trasplante urgente. Y le dije, pues claro, yo ya lo sé. Le digo, pero ¿y cómo? Bueno, dice, el problema es que no sois residente, no sois español, no eres inmigrante, no eres nadie. Le dije, bueno, pero no me grite. Aparte de que estaba enfermo, pero es que ellos son así, ellos hablan durísimo. Y me dijo, si la ministra de Sanidad de España no autoriza tu cirugía, hombre, ni modo. Y segunda cosa, aquí no hay hígados españoles para extranjeros. Y lo quedó viendo a mi hijo. O tu hijo te dona, o no hay cirugía. Usted sabe cómo debe haberse sentido Abraham con Isaac. Yo sentí que estaba llevando a mi hijo al sacrificio. Y yo solo lo llevé para que me cargue las maletas. Y mi hijo dijo, si yo salvo a mi padre, encantado. Y se metió que le hagan los exámenes y todas las cosas. Y yo ya no tenía palabra de opinión porque estaba muy enfermo, muy enfermo. Imagínense que de la noche me quería levantar para ir al baño y en vez de tomar el manubrio de la puerta, movía los adornos de la pared porque quería que se abra la puerta. Estaba totalmente confundida, mi cabeza no servía para nada. Entonces yo lo único que hacía es descansar más en el Señor a la fuerza. Y aquí quiero decirte otra cosa. Cuando tú te vuelves tonto, es cuando Dios te bendice más. Cuando argumentas menos, es cuando más Dios obra. Y entendí que su poder se perfecciona en mi debilidad. Lo entendí clarito, porque yo no servía para nada, y era mi Dios quien estaba trabajando. Cuando me devolvieron del hospital con la noticia de que no me podían operar porque yo no tenía nada de contactos, nadie sabía nadie de mí, yo no tenía ningún papel, peor dinero. Este consejero de Aznar vino, el doctor Gómez Sequeira. ¿Qué os ha dicho el médico? Le digo que no pueden ayudarme, le digo, porque necesitan una carta de la señora ministra. Hombre, pero no habérmelo dicho antes, yo te la traigo.
Le digo, ¿y cómo es eso? Claro, se sentaban juntos en la mesa de gobierno y al otro día, hermanos, en una carta manuscrita que la tengo, la señora ministra ordenaba al sistema sanitario de España operar a Roberto Proaño y a su hijo sin pedirle papeles ni dinero. Yo lloraba, porque eso yo no lo escribí. La ministra, yo no la conocía, yo no sabía. Deja que el Señor haga tu agenda, deja que el Señor mueva el mundo para ti. No lo hagas tú. Te fatigas, te rompes y a la final Dios quiere hacer su voluntad. Es eso lo que pedimos cuando decimos el Padre Nuestro. Llegó el día, entonces llamé a mi esposa y le dije, mamá, esto es serio, se está moviendo como no te vas a imaginar todo lo que ha pasado, vente urgente. Y llegó mi mujer, que en oración había estado acompañando, pero cuando llegó no fue fácil para ella. Ella tenía que autorizar que su hijo se diera un pedazo de su hígado para salvar a su padre. Y el médico fue muy honesto y nos dijo, va a ser el primer caso que opere de un donante vivo. La prensa cayó encima de mi hijo, lo pusieron en categoría de héroe y en realidad era un héroe. Lo entrevistaban de mañana, tarde y noche, lo iban a visitar. Y en España dijeron, ojalá nuestros hijos fueran como este muchacho, que es capaz de salvar la vida de su padre. Si así fuera España, decía un rótulo. Y yo estaba aplastado con todo eso. Llegó el día de la cirugía. Llevaron a mi hijo temprano. Demoró 10 horas la cirugía para él, para sacarle la mitad de su hígado. Luego me llevaron a mí y mi cirugía demoró 20 horas. Por respeto no me abro la camisa para mostrarles la pequeña herida. Es una herida vertical que se abre hacia los lados. Y me hicieron la cirugía con el hígado de mi hijo. Tenemos fotos hermosas. Ojalá, cada día está más cerca el momento de publicar el libro con las evidencias de lo que Dios hizo. Y lo quiero hacer en términos médicos, para que los médicos también sepan que la medicina tiene su tope, que hay un Dios que interviene y nos usa como médicos. Y debemos aprender a dejarnos usar para que el Señor nos ponga en las listas y las agendas de la gente cuando tenemos que servir. Porque eso es lo que Dios hace, utilizarnos. Y seríamos bendecidos si nos dejamos usar por Dios. Y no creemos que nosotros somos los que hacemos. Es Dios quien lo hace. Cuando terminó toda la cirugía, era un momento de gloria en ese hospital. Tenemos fotos tomados de la mano los dos en la terapia intensiva, abiertos las panzas, los dos con heridas, pero riéndonos. Yo comencé a recuperar la lucidez mental. Recibíamos visitas de unos y de otros, felices. A los 15 días, súbitamente, caigo en coma y se rechaza el trasplante. Y había una ley en España que dice que la única manera de poder usar un órgano español en un extranjero es cuando hay este tipo de emergencias. Si no, no hay cómo. Ahora, hablaron con mi esposa un día lunes a la 1 de la tarde y le dijeron, mujer, hemos hecho todo lo posible por tu esposo. Y él tiene unas 6 o 7 horas más de vida, porque ya no hay nada que hacer. La única posibilidad es hacer un nuevo trasplante, pero tiene que ser de un joven que haya muerto recién, que tenga O positivo, porque yo soy O positivo, y en España la sangre más común es A positiva.
entonces no se encuentra. Debe ser un joven con O positivo, que no tenga enfermedades en el hígado, que sea un hígado sano, que esté en muerte cerebral y que sus padres consientan en la donación. Era la 1 de la tarde. Por demás está decirles que mi hijo entró en crisis con el Señor. Y no era para menos. Él le reclamaba a Dios y le decía: no entiendo. Puse en riesgo mi vida para salvar a mi padre y se está muriendo. Y hermano querido, déjame decirte que a veces tu esfuerzo llega a ser tan sacrificial que tú no entiendes cómo, haciendo lo que tienes que hacer, las cosas no pasan como tú quisieras. Y nosotros vivimos ese momento tremendo, difícil. Mi esposa se fue al cuarto con mi hijo y ella dijo: yo tengo que darle valor y no quiero llorar, quiero estar con él y orando con él, aguantar este momento trágico, terrible. Pero como ya no aguantaba más, se bajó a la cafetería. Y llegó a la cafetería y no pudo entrar a la cafetería porque había un lamento y llantos y una bronca terrible en la cafetería, que ella buscaba dónde refugiarse con el Señor. Y se regresó a la habitación. A las 7 de la noche llamaron urgentemente a mi esposa. Y mi esposa dice que decidió bajar los 5 pisos hasta donde estaba la sala de operaciones a pie, porque ella pensó que yo había muerto. Mi hijo quedó destrozado, con su herida fresca, con problemas todavía de la donación, y estaba espiritualmente molido. Mi mujer bajó contando las gradas, pero en la planta de sala de operaciones estaban en la puerta los cirujanos. ¡Apúrate, mujer, apúrate! Y mujer no sabía lo que pasaba. Necesitamos tu autorización para operar otra vez a tu marido, urgente. Bueno, dice, ¿pero de qué se trata? Quienes conocen España saben que tiene unas avenidas de circunvalación la ciudad, unos anillos. La M40 pasa muy cerca del Hospital 12 de Octubre, que era donde yo estaba. A esa hora, un gran camión aplastó un auto pequeño. Y ahí iba un joven. Llegaron las ambulancias a auxiliar a este joven y lo llevaron a la emergencia de mi hospital, donde yo estaba. Y el joven fue declarado en muerte cerebral. Era O positivo, tenía un hígado limpio y sus padres aceptaron la donación. Y entonces volví a Ezequías y dice el verso 5: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Para mí la lección fue tremenda. Les confieso que cuando yo desperté en la terapia intensiva, pensé que estaba en el cielo. Minutos antes de caer en coma, yo cantaba, no sé si ustedes lo cantan aquí, ese himno que dice: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, gloriosas voces daré a ver al Cristo el Rey. Y yo dije: Señor, te voy a ver. Yo cerré mis ojos pensando que iba a ver a mi Señor. Y cuando me desperté, después de esta segunda operación, yo pensé que estaba en el cielo. Y me imaginé que estaba en el cielo porque
al frente mío había un gordito. Yo dije, caramba, San Pedro era real. Y este gordito estaba vestido de verde y yo lo quedé mirando con los ojos medios nublados todavía y me di cuenta que estaba aquí porque comenzó a exigirme como todo buen médico. Hombre, tose duro, tose. Uy, dije, sigo aquí. No, Señor. Yo pensé que estaba en presencia de mi Señor, pero este era el momento más difícil porque dije, Señor, sigo aquí. No sé cuánto tiempo más Dios me va a dar, pero llevo un hígado español. La primera cosa que pasó en mi país es que la ministra, que no me conoce, encontró entre las carpetas de los médicos esta historia y me llamó para colaborar con el gobierno dirigiendo el Programa Nacional de Trasplantes. Yo lo cuento a los médicos, a las enfermeras, a los pacientes. Pero ¿saben por qué lo cuento? Porque yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros creemos que Dios no está actuando. Y yo no escribí esta historia, mis queridos hermanos. Dios lo hizo. Mi hijo se recuperó estupendamente bien. 4 meses más tarde su hígado estaba de tamaño normal. Tan normal que hasta se casó. De manera que está muy bien, está sirviendo al Señor, él es un ingeniero en sonido. La familia resultó con un beneficio enorme espiritual porque aprendimos a depender en Dios. Pero quiero terminar contándoles la última parte. No me cobraron nada, reuní $14,000 que sirvieron para vivir en España después del trasplante, pagando arriendo y haciendo cosas. Y llegó un día en que se nos acabó totalmente el dinero y se me acabaron las medicinas. Y cuando terminó todo eso, yo bajé del piso donde estaba hospedado. Y yo no lo sabía, pero ese hospedaje era de unas monjas. Oiga, yo no hubiera puesto en mi lista a las monjas, ni a los curas. Dios los puso. Y la jefa de ese sanatorio, después de conocerme, aceptó a Cristo. Cuando estemos en el cielo, no va a haber sotanas, no va a haber hábitos, no va a haber cuellitos, no, vea, o usted es del Señor Jesucristo o no es del Señor Jesucristo. Y esto es lo que vale en la vida, no importa de qué partido político sea, de qué agrupación, o usted tiene a Jesucristo o no tiene a Jesucristo. Y mi misión yo la entendí muy claro, y yo soy pastor evangélico. Pero yo lo digo claramente, y si me topo con una monjita o un curita, yo le hablo del Señor Jesús, y rápido, porque a mí me constó cómo esta mujer rindió su vida al Señor. Cada vez que voy a España, ahora voy a visitar a Sor Felicitas, y le llevo un regalito, y ella está leyendo su Biblia ya de otra manera. El consejero económico de Aznar, mi mejor regalo fue comprarle una Biblia hermosa, empastada en cuero, porque esta gente es muy fina y todo, pero la misma palabra de Dios. 2 meses más tarde me llamó y me dijo: Roberto, tienes que venir a España y sentarte conmigo a explicarme estas cosas, porque he vivido engañado. Dios está entrando en el corazón de mucha gente que, si no hubiera sido por esto, no conoce al Señor. Hermano querido, que las pequeñas cosas de tu vida no te las guardes, que las puedas compartir, porque son bendición para otros. Y aprendí también que el Señor suple todo lo que te hace falta. Bajé a la botica y al farmacéutico le pregunté cuánto costaba esta receta, y me dijo: mira, muchacho, 2,000 pesetas, eso, $2,000. $2,000 yo ya no tenía. Le dije: bueno, muchas gracias. Cuando yo estaba saliendo, caminaba muy defectuosamente porque no tenía fuerzas. El hombre sale y me toma del brazo,
Me dice, ¿y qué te ha pasado? Entonces le conté mi historia. Me dijo, no, vente acá. Me hizo entrar, me hizo tomar asiento, no te hagas esfuerzo. Empacó la medicina y vino y me la dio y me dijo, llévala, tómala y cuando tengas me pagas. Oiga, y yo seguía llorando. Mi Señor es el dueño de todo. Y yo estaba aprendiendo. Es que yo no acababa de entender. Luego me fue a visitar al apartamento donde estaba y se interesó por mí y me dijo, pero es que no te han explicado que tú puedes hacer un trámite para que no te cueste. No, no sabía nada. Le dije, yo he puesto mi cuerpo, ellos han puesto un hígado y yo no sé nada más. Pues ese hombre me guió para hacer un trámite y ahora cada año voy a España. Con ese registro me dan la medicina sin costo. Eso hizo mi Señor. Otro día golpearon la puerta y la monjita amiga me dice, José Roberto, abajo hay un hombre que está preguntando por ti. Le dije, yo no sé quién sea. Le digo, Sor Felicitas, yo no la conozco. ¿Quién es? No, pero me dice que es urgente. Le digo, bueno, entonces dígale que pase. Y vino y se sentó en una salita pequeña que había en ese sanatorio y se presentó. Él era moreno, muy sambo, ensortijado, y me dice, yo soy el sacerdote Guido Vaz y soy esmeraldeño. ¡Ay, de Ecuador! Y cura. Y dice, es que cuando tú estuviste trabajando en Ecuador, hubo una monja católica italiana que te conoció. Y ella se ha enterado que tú estás aquí enfermo. Y ella ha llamado desde Italia a pedir a la misión comboniana que manden un sacerdote para cuidarte. Santo Dios, dije yo, ¿y esas conexiones? ¿Y sabe qué fue lo peor? Él estaba chupándose un heladito. Terminó de chupar el helado y se agachó y tomó su maletín. Y estaba mi esposa y estaba yo ahí sentado. Y en una funda de papel me dice, y José Roberto, este día la parroquia ha ofrendado para ti. ¡Pum! 25,000 pesetas, la iglesia, la parroquia católica, ofrendando para este siervo de Dios. Y yo lloraba. Dios va a meter en su lista los que Él quiere, no los que tú quieres. Déjate usar por el Señor, porque vas a ser de bendición, quién sabe a quién. Yo lo viví. Y el Señor otra vez me mostró que el amaos los unos a los otros no tiene fronteras. Este sacerdote luego me invitó a tomar una cerveza sin alcohol, porque ahí hay cerveza sin alcohol. Es la primera vez que conozco un hombre de Dios y es evangélico. Y oramos juntos y ahora nos une una amistad enorme. Dios va a usarte. Ahora, estaba yo tan mal que me llamó mi pastor desde el Canadá porque él estaba allá y le digo, pastor, hay cosas que no entiendo. ¿Cómo puede ser que yo tenga que recibir el hígado de un joven y que un joven haya tenido que morir para que yo viva? No lo entiendo. Y mis hermanos, un pastor siempre está bien equipado y el mío lo estaba. Les invito a abrir su Biblia en Isaías 43:4. Y con esto me mató, porque no tuve palabras. Isaías 43:4. Ya lo tiene. Mire lo que dice ahí. Y mi pastor me lo leyó. Me dijo, Roberto, esto es para ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida.
Yo no podía creer que Dios me amara tanto, que Dios me hubiera puesto en su mano para hacer esto por mí. Pero hermano querido, yo sé que ese Dios te ama a ti y está listo a hacer más cosas contigo. Yo te voy a invitar a venir acá adelante con el permiso del pastor, porque quiero orar por ti. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero te está hablando un hombre de Dios que fue tocado por el Señor de una manera misericordiosa y que recibió del cielo la bendición sin merecerlo. Esta niña esta mañana recitaba el Salmo 8. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y yo lo repetí varias veces para mí. Señor, ¿quién soy yo para que tú tengas memoria de mí? Pero yo sé que usted puede tener esa o más necesidades esta mañana y no quiero dejar de orar por usted. Yo quisiera que venga, por favor, porque vamos a orar. Traiga su necesidad al Señor. Esta mañana se la vamos a presentar al Señor. Si el espacio no da, quédese ahí en el pasillo. Y yo le pido que usted levante sus manos al cielo. Yo lo hice muchas veces. Ahí arriba igual, si usted quiere pedirle al Señor, dígale: Señor, tú sabes mi necesidad. Yo he hecho mi lista. Yo he puesto los que yo he querido, pero Señor, perdóname. Haz tu voluntad en mi vida, que no se haga la mía. Y vamos a orar, le vamos a pedir al Señor: Señor de los cielos, gracias esta mañana por poder aprender de ti. Le diste 15 años de vida extra a Ezequías. Señor, a Roberto tú le has dado ya 8 años de vida plena. Señor, ve nuestro corazón y nuestra necesidad. Escribe tú la agenda, pon tú las personas, mueve tú cielos y tierra, naciones y hombres por nuestras vidas. Queremos ser honorables delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Tú eres el dueño del universo. No hay límite económico, no hay límite político, no hay límite de nada, Señor, porque tú eres el dueño. Mira estas manos levantadas, Señor, clamándote a ti, porque hay necesidad. Tu pueblo está clamando. Atiende, Señor, la necesidad de cada uno. Puede ser en la salud, puede ser en el hogar, puede ser en múltiples maneras. Pero, Señor, esta mañana estamos levantando las manos porque queremos que las mires. Están limpias para recibir de ti, Señor. Y ahora, Padre, yo te pido que tu bendición sea derramada sobre Cuba, sobre Santiago de Cuba, sobre esta iglesia, y que sean luz del Evangelio a todos, Señor, sin límites. Señor, que puedan ser herramientas útiles en tus manos. Señor, bendícelos, bendice al pastor, a su esposa amada. Señor, toca su vida. Te lo clamamos y te lo pedimos, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, tú sí, Señor. En ti confiamos, Padre, y te agradecemos. Gracias, Señor. Escucha nuestro cántico, Dios. Nos recogemos a ti. Amén. La última estrofa de ese himno, me interesa que la cantemos. Usted y yo podemos saber en el fondo. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, gloriosas luces, y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor,
porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. El Señor les bendiga. Hermano, la Shekinah de Dios ha descendido en esta mañana en nuestra iglesia. Le damos gracias a Dios por la vida de Roberto. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Y gracias a Dios por la vida de Norma, que tanto significan en nuestra vida. Escuchemos ahora el coro de nuestra iglesia. Gracias, Padre, porque todavía tú eres un Dios de milagro y creemos en ti que tú lo eres, Señor. Sé con nuestros enfermos, Señor. Tú sabes cuánto tenemos enfermos. Sánale, Señor. Aviva el don de sanidad divina, Señor. Pero que sea tu voluntad. Para honrar y glorificar, Señor, tu nombre. Gracias, mil veces gracias por este mensaje de esta mañana. Bendice a este hombre de Dios y síguelo usando, Señor, como testimonio en el mundo entero para que muchas personas lleguen al conocimiento de tu verdad. Necesitamos, Señor, a Cuba para Cristo. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a seguir predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Perdona nuestras tantas faltas, perdona nuestra incredulidad y ten misericordia, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús y con acción de gracias, Señor, oramos. Amén, amén y amén, Señor.